Bueno, estamos con Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez es dirigente del radicalismo, ¿no? Desde la época de la juventud con Alfonsín, ¿no? Cuando arrancaba la democracia. Fue ministro de Economía, siendo muy joven. Actualmente integra la Auditoría General de la Nación. Hincha de San Lorenzo. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, María, un gusto verte. ¿Todo y bien? estar acompañándote. Muy Bueno. bien. Bueno, fuiste parte de los radicales que fueron a lo... Hubo muchos homenajes a Hipólito Yrigoyen por estos días, en consonancia con los 100 años, Sí. ¿no? De la asunción de Yrigoyen, primera presidencia democrática en términos de voto universal, aunque no votábamos las mujeres Así todavía, es. ¿no? Sí, pensemos que eso fue en el año 16, se cumplen 100 años, así como es el bicentenario de la independencia, es el centenario del primer presidente que es elegido por el voto popular. Claro. Dejando atrás el fraude, la proscripción, etc. Y luego de casi 30 años de lucha política del radicalismo, que incluyó revoluciones, insurrecciones, abstenciones, etc. Y esa irrupción democrática se da en un momento en el cual la Argentina está sufriendo los embates de un contexto internacional extraordinariamente adverso, que es la Primera Guerra Mundial. Claro. Pensemos que los enseña Pablo Gerchunov en un libro reciente, ese es el periodo en el cual la caída del Producto Bruto Interno es la mayor de todo el siglo pasado y también de este siglo. Miremos la dimensión que eso tiene. Los ingresos reales del sector público caen un 20%, la desocupación, la caída del salario, etc. Yrigoyen gana y rechaza todo tipo de facilismo económico. No hay proteccionismo, no hay facilidades que nieguen la realidad, pero una seriedad en la política hace que el gobierno gane esa elección, gane el 18, gane el 20 y el 22 finalmente Alvear es elegido presidente. Lo sucede a Alvear, claro, era todavía mandato de 6 años, ¿no? Efectivamente. Sin reelección. Y Después se produce en ese periodo 16-30 el momento, digamos, de gloria de la Argentina, en el cual hay crecimiento económico. Un peronista te diría que no. No, yo diría que sí, porque se produce... Es el momento fundacional, además, del radicalismo, ¿no? Pero no solo el radicalismo, es una etapa de modernización política extraordinaria, la situación de la cual hablamos, de modernización social, primeras leyes de seguridad social, salario mínimo para el sector público, de modernización política, las elecciones. Fíjate por lo que estamos discutiendo en la mesa reciente tuyo. Las primeras iniciativas de impuesto a las ganancias, impuestos directos, son de los gobiernos radicales, de Yrigoyen y de Alvear. Sí, con mucha participación de los socialistas en su momento, ¿no? Sí, también. Empujaron muchas de esas leyes. Pero fíjate, mira qué interesante. Se murió muy popular. Mira, estaba Semino acá. Era seguridad social. El gobierno de Yrigoyen y Alvear instauraron una ley que establecía la jubilación. Se consigue después de mucho tiempo su aprobación, porque había oposición y mayoría opositora en el Congreso. Y duró un año, y es derogada por pedido de la patronal y de los empresarios. O sea, bueno, claro, además Yrigoyen no puede terminar su segundo, cuando vuelve su segundo mandato del año 30, del golpe del año 30, de la restauración conservadora, ¿no? Y el inicio de la década infame, ¿verdad? Pero vos estás diciendo que el radicalismo no está ligado solamente a, digamos, la llegada de las clases medias a la actividad política, no, sino que estás reivindicando un origen social en su... No, en todo caso, de nuevo cito a Pablo Gerchunov, lo que se produce es una ampliación territorial y social de la representación política radical, que empezó en el año 12, con Alvear, el primer diputado de la Ciudad de Buenos Aires, expresando básicamente sectores medios. Que es la marca, el sello de marca del radicalismo. Pero eso se amplía territorialmente porque alcanza a representar, a ganar en 14 de los 15 distritos electorales, y al mismo tiempo se amplía socialmente porque los sectores más desventajados adhieren al radicalismo. Pensamos que Yrigoyen gana por el 60% de los votos en el año 28. 28, en el segundo mandato. Efectivamente. Bueno, Cristina Kirchner se puso la boina blanca con un acto que hizo con Leopoldo Moró, y ahí se armó un debate tremendo respecto de qué era lo que ella estaba tomando del radicalismo, ¿no? Estos líderes más movimentistas, ¿no?, que tuvo el radicalismo, Yrigoyen y Alfonsín. Y ellos, ahí desde el peronismo, quienes dicen que tenés Yrigoyen, Perón y Alfonsín en una línea parecida. Bueno, yo diría que si hubo una incipiente
sesgo movimentista al inicio del radicalismo, cuando se reivindicaba el sufragio universal y que eso involucraba a todos los argentinos, a medida que el tiempo pasó, desde mi perspectiva, afortunadamente, esa visión fue dando paso a una expresión más de partidos fortalecidos que expresan porciones de la verdad y visiones de la realidad, y dejando atrás esa visión movimentista que es hija del populismo en todo caso, y que es francamente, en nuestra interpretación, buena parte de las razones por las cuales a la Argentina le ha ido mal y de fracaso en fracaso, junto con el autoritarismo y las dictaduras desde el 30 para aquí. Entonces, yendo a tu pregunta de la boina, es casi una caricatura de un gobierno que precisamente pretende apropiarse de la figura de Alfonsín en este caso, cuando justamente la conducta, la trayectoria y la honorabilidad del presidente Alfonsín está bastante lejos de lo que nos ofrecieron los últimos 12 años de la Argentina. Y Irigoyen también, ¿no? Estaba Irigoyen muy... y también Alvear. Alvear fue un señor acaudalado, una familia patricia, etcétera. Perdió su fortuna toda. ¿Y por qué te señalo esto? Porque determinada historiografía, Nakam Pop, pretende hacerle creer que el señor Alvear fuera un señor que... Un conservador, era el cajetilla del radicalismo. Y que se enriqueció. Y casualmente perdió su fortuna, lideró al radicalismo contra la dictadura de los 30 y fue un continuador sin duda de Irigoyen. Pensaba que Irigoyen creó YPF, pero quien designó en YPF como presidente a Mosconi fue el presidente Alvear. Ahora, fíjate que los radicales igual tienen otras tradiciones que es también la división, ¿no? Porque uno ve el acto y tenía, está bien, Leopoldo Moró con Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Alfonsín, que no va al acto, que hace Mauricio Macri en Olivos, que fue Ernesto Sá, Cobos, vos estuviste, gran parte de la dirigencia radical, y después hubo otro acto con Martín Lustó con el radicalismo de la Capital Federal, que también estuve yo. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, Alfonsín tuvo otro acto, estuvo en Recoleta. Fue hecho por el comité de la provincia y no estuvo en el de la noche que hizo, fue el radicalismo de la capital. En todo caso lo diría al revés. Extraordinaria la vitalidad del radicalismo. Que tiene 4 actos. Extraordinaria el reconocimiento a una conducta y una trayectoria que tiene carnadura hoy, frente a los que dicen estas son cosas del siglo pasado. Bueno, pero a ver, hablando más en serio con relación a lo que pasa hoy con el radicalismo, la primera vez que el radicalismo actúa de aliado de otra fuerza que es preponderante, digamos, es la primera vez a partir de Macri y el PRO que no surge, digamos, en tiempos democráticos un gobierno liderado por radicales o por peronistas. Pero no es la primera vez que el radicalismo forma parte de una coalición. Sí, es como cierto, socio como menor, vos decís, es digamos, cierto lo no que sé vos si decís. socio menor Es cierto que el presidente no es de nuestro partido, es así. Pero en todo caso yo te diría que la última vez que en la Argentina hubo partidos puros, individuales, con una boleta de su partido compitiendo fue el año 83. Tanto para el radicalismo como para Luder. De ahí en adelante, todos los gobiernos, todos los presidentes son resultado de coaliciones. Está bien, pero el radicalismo, digamos, después del final de Alfonsín y sobre todo después del final de la Rúa, queda relegado, Sin digamos. Sin duda, queda afectado seriamente en su representación política. Y por eso, si querés, uno de los grandes atributos positivos de la decisión radical del año pasado fue, en primer lugar, ofrecer una alternativa a los argentinos. Si no hubiera habido esa decisión de Gualeguaychú, que constituía la coalición que hizo competitiva la elección del año pasado y que generó finalmente un cambio en la Argentina, nosotros teníamos continuidad populista. Pues sí, que la alianza, la decisión de la Unión Cívica Radical de ir en alianza con el PRO fue lo que permitió que Macri ganara la elección. No tengas dudas, si no acá habría habido continuidad, no hubiera habido segunda vuelta. Eso fue lo que le pasó a los argentinos en el año 2011, donde el voto de la señora Kirchner... Bueno, el rol de Massa fue importante porque dividió el voto peronista. Uno también podría haber dicho que con Massa yendo... No, y yo te daría por discutirte, porque el voto oficialista del peronismo fue casi el mismo, 50%. La diferencia fue la otra vez que el voto de la oposición del segundo, Wiener en aquel caso, quedó a casi 40 puntos del voto de Cristina Kirchner. Pues pero eso también fue una decisión para el radicalismo, digamos. El radicalismo ha tenido dentro de su trayectoria momentos de alianzas más de centro-izquierda con el socialismo, y esta es una alianza dentro de la historia del radicalismo más hacia la centro-derecha. Yo te lo diría así, es una alianza y una coalición que se propone reconstituir bases republicanas que haga posible la transformación en la Argentina.
diría que es la búsqueda de encontrar equilibrios y contrapesos que genere un piso de funcionamiento institucional en la Argentina que abra la posibilidad del crecimiento económico y el progreso social. La que dice que fue la hacedora de alguna manera de la posibilidad de que se generara Cambiemos es Lilita Carrió. Pero si el radicalismo no hubiera decidido eso, Macri no hubiera sido capaz de llegar a la segunda vuelta. Pero más allá de eso, Sí. yendo a una parte de tu pregunta, la decisión del radicalismo para la nación argentina y para la reconstitución democrática de la Argentina abrió una opción. Pero lo corrió al radicalismo, ¿o no? No, porque el radicalismo es hoy gobierno en 5 provincias argentinas. Mendoza, Jujuy. Corrientes, vicegobernador en la provincia de Santa Fe y vicegobernador en la provincia de Buenos Aires. Ah, bueno. Bueno, por eso te digo, gobierna 5 provincias. Hay que ver cuánto com- dura lo de Santa Fe, Bueno. ¿no? Si se van a terminar peleando con los socialistas ahí. Bueno, no sé, veremos. En todo caso, eso hay una decisión, una coalición provincial que es distinta a la nacional. Sí. Pero estoy seguro que habrá una boleta de Cambiemos en la próxima elección que va a volver a ganar como ganó la última elección. Es la fuerza política con mayor representación en el Congreso, en términos de legisladores. ¿Pero están cómodos con el gobierno de Macri? ¿Están cómodos con Macri? Porque uno escucha por ahí, Ricardo Alfonsín se queja todo el tiempo, o se queja bastante. Hay otros radicales que se sienten más cómodos dentro del gobierno de Macri. ¿Están cómodos con las políticas del gobierno de Macri y con el rol del radicalismo dentro de Cambiemos? El radicalismo es protagonista de esta coalición de gobierno. Si tiene opciones y miradas complementarias, sin duda, y en buena hora que así sea. Esta vida de las coaliciones es lo que pasa en América Latina. En Chile, sin ir más lejos, hay una coalición donde gobierna el socialismo, el Partido Comunista y la democracia cristiana. Y tienen un programa compartido y es un... Sí, pero Macri dijo, yo no hago un gobierno de coalición. Eso, Macri es cero partidario de eso que esto es forma una... parte de una declaración. ¿Qué es si no un gobierno de coalición si un partido como el PRO no tiene mayoría en el Congreso? ¿Por qué hay gobierno y por qué hay leyes? Porque hay una coalición gobernando. Digo, para no discutir semánticamente y yendo a la sustancia. En eso parece que ha sido bastante astuto, ¿no? El gobierno, la idea de que Macri no iba a poder gobernar con un Congreso opositor y demás, le fue más fácil el tránsito político, la relación con la CGT, que ahora está en una negociación que además puede llegar a evitar el paro, la relación con el Senado, la relación con los gobernadores peronistas. Más complicado fue quizás el aspecto de la gestión o el tema económico, ¿no? Es probable, pero en todo caso no nos dejemos llevar por la circunstancia del momento. La situación argentina, consecuencia de la hipoteca, a mí me gusta hablar de hipoteca y no de herencia, porque herencia supone activos, y hipoteca es deuda, pasivo. La hipoteca que nos quedó después de 12 años de populismo, expresada en 2 o 3 números. 1 de cada 4 hogares argentinos está en la pobreza. 1 de cada 3 de nuestros compatriotas está en la pobreza. 1 de cada 2 chicos menos de 14 años está en la pobreza. Eso es lo que quedó luego de la década ganada. En el contexto internacional más auspicioso de la historia contemporánea para la Argentina. Para los commodities. Ahora, tema eso de pobreza es interesantísimo. Ustedes sacaron un informe de auditoría después de lo que fue la entrada y salida de Ricardo Echegaray, Sí. ahora están en funcionamiento. Tema del juego, incluso el juego legal, sin hablar de juego ilegal, Así ¿no? es. Y el daño que provoca el juego legal. Es de una extraordinaria peligrosidad social, María. Solo en esta ciudad de Buenos Aires, entre el barquito del puerto, el hipódromo y los bingos, se juegan 11.000 millones de dólares al año. ¿Por qué digo esto? Porque me importa poco quién es el accionista. Lo que estoy llamando la atención es sobre una magnitud... Sí, en parte es Cristóbal López, también con una otros magnitud socios, pero sí. obscena. Obscena, sí, sí. Obscena, tan obscena que eso es más que el presupuesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es más de lo que se paga a todos los docentes, todos los médicos, todas las enfermeras, todas las obras, lo que se te ocurra, eso es más. En los últimos 8 años, de las 2 últimas gestiones presidenciales, los concesionarios de ese juego de más de 11.000 millones de dólares se llevaron 3.300 millones de dólares. Sí. Y los ciudadanos, y los gobiernos, el de la ciudad y el Sí. de la nación, percibieron de ellos solo el 1%. Es un disparate. El drama, te lo grafico así, en esta ciudad donde vos y yo Sí. vivimos, hay más maquinitas para jugar
que aulas, que escuelas públicas funcionando. Ah, es un disparate. Muy bien. Pero entonces digo, para evitar caer en la simplificación Sí, claro. del nombre que Sí, se fue, no, la el sociedad. drama es el juego El legal. drama es el juego Le- que se favorece, se alienta, se promueve de una manera vergonzosa. Y eso va en contra de la salud individual de los Sí, claro, del que ludópatas, juega. pero de la conducta social Claro también. que sí. Bueno, gracias por haber estado acá, Al Jesús. contrario. Les recomiendo, miren el informe de auditoría del tema del juego, es impactante. Y nosotros nos reencontramos aquí el jueves que viene en 50 minutos a las 11 de la noche. Buenas noches.